una palabra, no dicen nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Bendita libertad que perfuma las montañas, los valles, los caminos, los ríos de mi tierra, llenos de amor por la palabra, por los saberes, por el conocimiento que libera. Estamos acá entre niños y niñas y jóvenes que construyen historia en cada rinconcito del departamento. En un profundo amor por la educación rural, reinventamos el cómo aprendemos y enseñamos en los rincones más remotos de nuestra querida Antioquia. Por eso hoy compartiremos las lecciones vitales que hemos cosechado en este camino, triunfos que nos iluminan el paso y desafíos que nos incitan a mejorar constantemente. Desde los territorios que desafían las barreras geográficas, hasta maestros que se convierten en héroes cotidianos, nuestro viaje nos llevará a través de paisajes tanto físicos como emocionales. Acompáñanos mientras conversamos con educadores, estudiantes y expertos que están haciendo frente a estos retos con creatividad y determinación. Muy bien, San Agustín decía, conocer una persona no le debe preguntar por lo que piensa, sino por lo que ama. Eso decía San Agustín. Entonces, como en este diálogo yo tengo una primera pregunta para ambos. Si ustedes se fueran a morir mañana, porque el Padre Pedro dice que a todas nos mantiene preparados para ese asunto, ¿cierto? Y tuvieran la oportunidad de escribir su epitafio. El epitafio es esa vaina, esa frase que uno coloca en la tumba o que deja para que le coloquen aquí yace, ¿cierto? Desde eso que aman, ¿cuál sería ese epitafio que escribirían? Pero todavía no me quiero morir. Yo creo que una frase que siempre me ha llamado mucho la atención y me ha marcado es el que no vive para servir, no vive para... Ya me puse nervioso. Lo tiene nervioso. El que no vive para servir no sirve para vivir, ¿cierto? Ya. Yo creo que eso me marcaría. Yo creo que todos tenemos algo destinado en la vida. Y yo creo que en el caso mío es ese, el servicio, el ser un puente, un intermediario para muchas personas. Entonces se podría hacer. Yo le colocaría una frase un poquito paisa, como soy yo, y yo diría, se hizo lo que se pudo, pero quedó faltando mucho. Yo creo que siempre nos queda faltando ese centavito para el peso, cuando revisamos, cuando analizamos, cuando pensamos en lo que es la educación, en lo que les falta a los niños, a los jóvenes, y en lo que nos falta a nosotros, que de alguna manera estamos como encargados de esa formación, siempre nos falta. Por eso este camino siempre es como un aprendizaje para todos. Por eso cuando hablamos de la supervisión de los contratos, yo siempre digo que el supervisor no es el que busca errores. Asimismo es el profe no es el que llega a obligar al niño a aprender lo que el profe ya sabe, es más como a que él desarrolle ese potencial que tiene ahí guardado y que lo pueda ir sacando. Pues no íbamos a hablar de contratos, Weimar, no ponga nervioso a la gente. Les cuento que estoy con el señor Jonathan Valencia. Él es el subsecretario de Permanencia Educativa del Departamento de Antioquia, y con Weimar Ortiz, que es profesional especializado de la Secretaría de Educación, para no decir supervisor, ¿cierto? Del convenio. ¿Cómo llegó a ese puesto de subdirector de permanencia, que me parece un nombre muy bonito? Bueno, técnicamente es director de permanencia escolar, ¿cierto? Pero también tengo otro cargo, estoy también de director de proyectos
educativos y la subsecretaría de planeación educativa, ¿cierto? Así resumidito. ¿Cómo llegué? La verdad no sé. Como les decía ahorita, la vida tiene un propósito, Dios lo va guiando a uno. Yo vengo de ser concejal del municipio de Río Negro, nunca como tal había pensado estar en una dirección en la gobernación y menos pues en educación, pero es un tema que siempre me ha gustado mucho. Y el gobernador de Antioquia, pues Andrés Julián, me dio la mano ahorita en enero, me dijo, venga, acompáñeme en el tema educativo, que yo sé que como concejal usted también luchó allá por los niños, por la educación, porque yo creo que la educación es la base primordial también para que una persona pueda salir adelante. Eso no significa que el que sea educado, que el que estudie tenga éxito en la vida, pero sí apoya y ayuda mucho. Yo hoy soy profesional, yo soy abogado, gracias a una institución pública como es la Universidad de Antioquia. Si no, no hubiera podido ser profesional. En la época mía, hace muchos años, no estudiaba el que quería, sino el que pudiera, ¿cierto? Hoy en día ha cambiado un poquito ese tema y puede estudiar el que quiere y el que puede. Entonces, el que quiere salir adelante, el que quiere progresar un poco, pues tiene a la educación como apoyo y soporte para ello. Entonces, son los caminos de Dios, yo digo. Dios lo va guiando a uno en la vida. Jamás pensé ser político tampoco. Y bueno, aquí estamos pues, y estamos con ganas de dar todo, como dice el padre Pedro Pablo, que en la primera reunión que tuvimos me impresionó mucho y me dejó marcada una frase que siempre hay que dar más. Uno no se puede limitar solamente a lo que hay que hacer, ¿cierto? A lo que me obliga un contrato, a lo que me obliga la norma educativa, a lo que me dicen en la institución. No, uno siempre tiene que dar más. Uno no tiene que esperar que lo empujen, antes a uno lo tienen que frenar muchas veces. Entonces, esa es la invitación para todos estos jóvenes, estos 30 muchachos que estamos hablando ahorita también, que vienen de diferentes partes, de veredas. De verdad, aprovechen esta oportunidad. Y acuérdense que en la vida uno siempre tiene que dejar un legado, tiene que dejar la huella y tiene siempre que tratar de dar más. Weimar, un chisme. ¿Cuántos años lleva trabajando en la gobernación? Llevo 12 años y medio. 12 años y medio. Y me imagino que ha aprendido mucho en esos 12 años y medio, ¿cierto? No lo suficiente. Todavía le falta el centavito. Pero sí he aprendido Pero si mucho. el Weimar del 2024, de hoy 2024, le tuviera que decir algo al Weimar del 2012, ¿cierto? Más o menos, ¿qué le diría? Yo le diría que siempre hay un mundo afuera del mundo de nosotros. Siempre ese mundo que no conocemos, que a veces lo miramos de reojo o lo miramos desde más abajo o desde más arriba, pero no somos tan conscientes de lo que pasa allá adentro de ese mundo que no conocemos. Cuando uno piensa yo nunca había trabajado en lo público hasta 2012, siempre fue en empresa privada, y la visión, la percepción que uno tiene del sector público es muy diferente a cuando llega y le toca enfrentarlo. Entonces, para mí el aprendizaje ha sido ese, ser capaz de desenvolverme en un sector que no conocía y que me ha encariñado mucho. Si vieron, esto es como para todos, para que hagamos un recorrido. Cuando entramos habían 17 historias, había una historia de una persona que fue rectora del tecnológico, que es el padre Ferney. El padre Ferney, en su historia, o lo que destacaron de su historia, decía que el tecnológico debe existir, o sea, su tarea, su gran misión es para generarle oportunidades precisamente a los que no tienen muchas oportunidades. El tecnológico ha tratado de ser una experiencia para las ruralidades dispersas distinta, pero yo uno de esas dos cosas, oportunidad y permanencia. Digo que permanencia me parece una palabra muy bonita, porque a veces el ejercicio de enganchar a los muchachos en la educación es simplemente la matrícula y no el proceso de toda la trayectoria educativa en lógica de permanencia.
¿cómo ha sido, o es una pregunta para los dos, cómo se convierte la permanencia, digámoslo así, en esa oportunidad, o las estrategias de permanencia en esa oportunidad que necesitan los jóvenes de las ruralidades dispersas para quedarse en los procesos educativos? Me la pasa. Bueno, lo que usted decía, yo creo que una cosa es el acceso y otra cosa es la permanencia. Acceder, ingresar de pronto en la educación es relativamente fácil, pero permanecer es lo difícil. Entonces de ahí el gran reto que tiene hoy la Secretaría de Educación, departamental, municipal, el Ministerio de Educación y todas las instituciones educativas como tal, que es generar estrategias de permanencia para sus estudiantes. ¿Qué es eso? Es enamorar al estudiante con diferentes apoyos, acompañamientos, actividades para que permanezca en la educación. De ahí quién es el principal o la principal fuente o pilar, el profesor, por ejemplo, ¿cierto? Es cautivar al estudiante, hacerlo enamorar de lo que está viendo, estudiando. Es buscar también diferentes medios para que prosiga allí. Corey tiene algo muy bonito también y son los proyectos productivos, ¿cierto? Que también pueden enamorar, son estrategias de permanencia. El tema del transporte escolar también es otra estrategia de permanencia, porque si el estudiante vive a media hora, una hora del lugar de la sede educativa y no tiene para el pasaje, pues no va a ir a estudiar, ¿cierto? Entonces son diferentes estrategias como tal. La dotación, por ejemplo, del centro educativo, que tengan bien los escritorios, el tablero, que haya todos los elementos para poder permanecer allí. Entonces es una integralidad y son estrategias que se deben hacer, principalmente pues por parte de los profesores, ya los rectores, todas las instituciones educativas, es tratar de cautivar a los estudiantes, tratar de cautivar a las personas que quieren estudiar y que puedan generar y continuar allí, que puedan cogerle cariño a lo que están estudiando. Weimar, a usted le ha tocado también ese proceso de transformación que ha tenido. Yo llevo 6 años trabajando en Coredi, pero ha venido evolucionando mucho el tema de permanencia y la atención psicosocial. De hecho, nosotros en estos momentos el proyecto tiene 2 profesionales, una trabajadora social y una psicóloga, que hacen acompañamiento a ese tema de permanencia. ¿Vos cómo ves eso? ¿Qué logros hemos tenido? Yo creo que matricular es muy fácil y que las instituciones educativas nunca, o sea, siempre las hemos medido es por la cantidad de estudiantes que matriculan y poco las medimos por los estudiantes que permanecen y que se logran graduar. Entonces, una de las estrategias que veníamos pensando desde 2021 era precisamente fortalecer el tema del apoyo psicosocial. Y cuando decimos psicosocial, a veces se podría pensar que entonces queremos tener los niños como un poquito más atendidos en el tema de las necesidades educativas especiales, y no es solamente eso, porque también es fortalecer a los tutores, a los profes, en cómo abordan los temas en las salas de clase, cómo el docente se desenvuelve en el aula de clase cuando tiene estudiantes con alguna necesidad educativa especial o cuando tiene características excepcionales, porque es que puede ser de ambos lados. Y los docentes a veces no están todos preparados para abordar esos temas. Entonces, ahorita pues la idea sería tener un psicosocial en cada institución que pueda pues como tener una atención más personalizada a los estudiantes y a los docentes, pero como el dinero, así tenemos que hablar del contrato, y es que el dinero en los contratos es un poquito limitado. Entonces comenzamos como con estas 2 personas para que por lo menos hagan el acompañamiento a los docentes y vayamos logrando como esa integralidad, lo que decía ahorita Jonathan, esa integralidad en la atención, y que los docentes puedan tener como ese apoyo, esa ayudita desde acá, para que cuando lleguen allá al aula de clase tengan un poquito más de herramientas para desenvolverse. Los dos han dicho algo que me parece clave, y de acá casi que la mitad de este auditorio está lleno de ese asunto que es docentes, ¿cierto?
pedagogo del Brasil, Paulo Freire, papá de la pedagogía social, decía que que los docentes eran unos artistas y que con ese arte transformaban al mundo, ¿cierto? Entonces, consideramos el docente como un artista, ¿cierto? Hablemos de los docentes, pero desde las historias. Ya el doctor Jonathan nos ha hablado que le ha tocado salir, uno ha visto que la Secretaría se ha movido bastante en estos primeros 4 meses del año, a Weimar le ha tocado salir a todas partes. Una historia así que ustedes los haya marcado mucho de docentes en los territorios. Yo creo que hablar de una historia de docentes con los docentes de Corey es un poquito complicado, porque cada uno es una historia aparte. Pero una historia que le haya llamado la atención. A mí de me uno llamó de la estos atención docentes. una vez que fui a Concordia en 2017 y llegué a hacer la auditoría. Entonces madrugamos, a mí me gusta madrugar, tipo 5:30, salimos para una vereda retiradita, llegamos a la escuela como a las 7:30, la profe no había llegado y al frente había una casa. La señora nos dijo, si quiere tomen tinto mientras viene la profe. Ah, bueno, muchas gracias. La profe a las 8 no había llegado. Yo siempre digo, tan de malas que cuando llega el auditor, lleguen tarde, ¿cierto? Porque y eso pasa mucho. Pero como a las 8:10 llegó la profe con pantano desde los tenis hasta el pelo. Estábamos en invierno. Lo que le pasó fue que se cayó en la moto y por eso llegó tarde. Entonces ella llegó pues muerta de la pena. Le tocó a la señora prestarle ropa porque dijo que no era capaz de quedarse con los niños así toda empantanada. Y yo le decía, profe, eso no es problema, o sea, yo no le veo problema que un profe llegue 5 o 10 minutos tarde si es por esa razón, ¿cierto? Y que llegue empantanado tampoco le veo problema. Le veo problemas cuando ese profe no tiene el compromiso. Ella puede haber dicho, no, yo me devuelvo, ¿cierto? Yo me caí de la moto, entonces me devuelvo y llamo al rector que yo no voy a ir porque tuve un accidente. Ella lo que hizo fue seguir, llegar hasta allá, hasta su grupo. Ella no sabía que yo estaba allá. Y eso es lo que rescato, por ejemplo, de esa pequeña historia, es, ella no sabía que yo iba para ese grupo, porque yo a veces programo los grupos que visito, anuncio la visita, porque la auditoría ya cambió, ya no es buscar el error, sino hacer un acompañamiento y como un seguimiento. Yo siempre lo he enfocado desde ese punto de vista. Entonces, ese día esa profe me enseñó que ahí sí hay docentes muy comprometidos y Corey se ha caracterizado por eso. Pero seguro que las historias son cantidad de historias que podríamos enumerar acá y no terminaríamos. Y bueno, otra historia que sí me tocó, pues ya no me tocó a mí, pero sí pues dentro de lo que me competía, es otra historia también que tiene que ver con lo mismo, es el hacer más. A mí me invitaron hace un año y medio a una institución educativa, una vereda de La Ceja, muy lejana, como a 3 horas, y la Ceja muy pobre, ¿cierto? Y era porque la profesora armaba un plan padrino para poder darles algo a los niños en Navidad. Entonces me parece muy bonito eso también porque, por ejemplo, el que yo apadriné no lo conocía, pero el niño me mandaba cartas a mí antes de yo darle el regalo y me hacía dibujitos, pues me conmovía mucho y todo era todo por la profesora, ¿cierto? Cuando conocí al niño me tenía otra cartica, otro detallito y cuando yo le llevé el regalo, pues el niño me puso a llorar y yo también. Porque me conmovió mucho, pues cierto, o sea, pequeños detalles que transforman la vida de un niño y transforman la vida de la otra persona, ¿cierto? Y cositas así sencillas, pues, pero que llenan y motivan para seguir haciéndolo. Entonces es eso, o sea, cuando uno hace las cosas con amor, con cariño, pues hace más, no solamente hace lo necesario. Yo voy a unir una palabra que trajo el señor vicerrector ahorita cuando hacía la introducción, y es una palabra que a la mayoría de personas, pues si el que aquí podríamos preguntarlo, alcen la mano y algún berraco dirá que no, ¿cierto? Pero es la palabra crisis. Esa palabra muchas veces nos genera
miedo, ¿cierto? O sea, estoy en crisis, estamos en crisis, o la palabra crisis se utiliza para generar miedo. Don Roberto decía que de alguna manera la educación superior está en crisis, básicamente porque los modelos educativos o las necesidades o las ideas y gustos de estas generaciones vienen cambiando de manera acelerada, ¿cierto? Creo que nos une algo acá a todos los que estamos aquí, es la educación, lo primero, tanto básica, primaria, porque tenemos básica primaria, tenemos secundaria y tenemos media técnica, media académica con la educación por cobertura, pero también tenemos educación superior en el tecnológico. Entonces nos une esa palabra educación, pero también nos une otra palabra que es ruralidades y ruralidades dispersas, o sea, porque a nosotros nos dicen el campo, no, pero es que en el campo hay concentración, pero también hay dispersión, ¿cierto? Que Coredi se ha especializado tanto en el tecnológico como en otros programas de educación rural, en la educación rural dispersa, ¿cierto? Pero en lógica de la palabra crisis, ustedes nos podrían contar o decir o iluminar o darnos algún consejo o palabra de cómo hoy en día decirle a los muchachos que la educación y la educación en sentido de proceso, ¿cierto? Vale la pena, ¿cierto? Y para que también nosotros que somos instituciones de educación no nos sintamos tan en crisis, ¿cierto? Podría decirse así. ¿Cuál sería esa palabra, ese? Yo creo que la palabra es el ejemplo. A veces llegamos a una institución, yo a veces llego a instituciones y cuando uno llega, como llega de la gobernación, llega para las escuelas, los estudiantes, llega el doctor Weimar. Yo siempre les digo, no, ni es doctor, ni es, pero Weimar sí. Pero digo, es el ejemplo. Yo creo que cuando uno cuenta su historia, yo les cuento a los muchachos que yo pues, fui del campo, estudiaba, caminaba hasta el pueblo a estudiar todos los días, también con ese esfuerzo que hoy en día inclusive muchos jóvenes no lo quieren hacer. Entonces cuando se dan cuenta que hay una vida más allá, que no es solamente el quejarse, el quedarse en la casa, el hacer perecita en la casa, que hay otras oportunidades, ellos ven como la forma de que esas crisis que ellos sienten en su momento puedan ser superadas, ¿sí? Hay un trabajo muy grande y es con los profes que se van contratando, que se van capacitando, porque ellos son los que tienen que abordar tantos temas como estudiantes tienen, porque cada estudiante es un mundo diferente, es una crisis diferente, ellos tienen su propia crisis allá, su propio pensamiento, y el docente es el que tiene que aprender a identificar esas fortalezas y cómo hace para sacar de cada estudiante todas esas capacidades que tiene, desarrollar esas capacidades para que precisamente lo que ellos van aprendiendo lo apliquen y para que los docentes como tal también puedan lograr el objetivo, porque no solamente ir a enseñar matemáticas, ir a enseñar 2x2 y ya, y volver a salir, sino esa vida que hay dentro de ese estudiante, cómo hacen para mejorarla cada día. Bueno, yo creo que todos y todas tenemos crisis, ¿cierto? Sea docente, sea el niño, el joven, pero es algo importante lo que decía Weimar también, el ejemplo y el apoyo. Si en una institución educativa, en una sede rural, hay apoyo del profesor hacia los estudiantes, hay ese amor, ese cariño también, y si hay esa empatía también de los estudiantes hacia el profesor, y se pueden hablar diferentes y abordar diferentes temas, pues yo creo que esa crisis también se empieza a desvanecer. Desde ahí también, por ejemplo, temas o programas de permanencia, ¿cierto?
que es importante el apoyo psicosocial también en esos temas de crisis educativa o crisis personales o lo que sea pues enmarcado ahí. Es importante el apoyo y el ejemplo. Ahorita yo estuve en la Unión por allá hace poquito pues con Carlos, estuvimos andando moto, yo creo que como 5 o 6 horas para ir de una institución a otra. Me bajé como un vaquero después, ya andando así, porque hubiera andado montado en caballo todo el día. Pero me daban ejemplo los niños que les tocaba caminar 1 hora, hora y media, y que eran súper respetuosos en el campo, ¿cierto? Son todos decentes, todos, que a veces no pasa eso en la ciudad, ¿cierto? En la ciudad a veces somos un poquito más, entre comillas, citadinos, más relajados, pero en el campo todavía se ve eso. Entonces es el ejemplo también que le dan a uno dice, estos muchachos vienen, son felices, traen su coquita ya, por ejemplo, para desayunar, para almorzar, y se les ve esa felicidad, irradian eso, y uno a veces teniéndolo todo no es capaz también de demostrar o de irradiar esa felicidad. Entonces ese tema del ejemplo también aplica mucho para ese tema de las crisis. Decía Heidegger que la educación debería centrarse más y bueno, el padre Pedro a veces me hace reír porque si lo dice el Papa, no, pero si lo dice un curita aquí en Coredi, no, eso no tiene, pero sí, y es lo mismo. Un poco quiero recoger esto, es tanto el padre Edison, el padre Pedro y ustedes dos nos han contado mucho o nos han hablado mucho y creo que todos lo han dicho sobre el tema de los valores, ¿cierto? Un poco la educación como forma en valores, es importante. Heidegger decía que la educación debería centrarse básicamente en desarrollar seres humanos capaces de amar. O sea, que la educación también tiene esa tarea en desarrollar seres humanos capaces de amar, no en máquinas que simplemente procesen información, ¿cierto? Que también Freire lo decía, hablaba de la educación bancaria y más la educación como un ejercicio político que ayuda a pensar a la gente, a pensar, a crear ideas. Si nosotros pudiéramos resumir como para ir terminando este podcast, este conversatorio que lo llamamos Entre el aula y la montaña, y ese asunto de educar en valores, educar para amar, ¿cómo lo resumirían? Ahorita le decía yo al padre Pedro Pablo que pues no solamente con infraestructura, con una formación se tiene, ¿cierto? Tenemos que empezar a rescatar esos valores del ser, desde los niños, enseñarles todo el tema de emprendimiento, enseñarles todo el tema de emociones, el tema de cómo relacionarse con las demás personas, cómo empezar a enseñarles también el tema de habilidades blandas, ¿cierto? Hacer un complemento, una integralidad, valores también con lo que pueden hacer para la vida. Y esa es una apuesta que con Weimar también lo hemos hablado, que queremos hacer desde la Secretaría de Educación de Antioquia, y es apostarle a los niños y a los jóvenes, ¿cierto? Que hayan valores y que también hayan habilidades para el futuro. Sí, eso yo creo que ya se volvió una necesidad, porque los técnicos ya somos muy técnicos en todo, y eso ya está inventado, ¿cierto? Las matemáticas están inventadas, la química está inventada, la física, eso ya todo lo inventaron y no cambia. Pero nos ha faltado, como profes, como instituciones, formar en el ser. A nosotros, o por lo menos a mí que soy un poquito más de la vieja guardia, no existía formación en el ser en esa época. Era solamente matemática, religión, educación física, química, pero nunca los docentes llevaban talleres o actividades o ni siquiera existía una materia en la que lo formen a uno para ser persona, ¿cierto? Lo poquito que hemos aprendido ha sido a los golpes, como se dice. Entonces hace mucha falta que volquemos la educación hacia esos temas. Lo otro hay que enseñarlo,
porque pues necesitamos un médico que sepa operar, ¿cierto? Pero un médico que sepa operar y que sepa que está operando personas, ¿cierto? Y que esas personas que está operando tienen una familia. A veces uno va a una clínica y el médico sale de una noticia que no es tan agradable y no sabe ni cómo abordar ese tema con los familiares, ¿cierto? Y pasa con todos. Es más fácil encontrar un mecánico que sea buena gente que un médico que sea buena gente. Los mecánicos son, venga, tómese una agüita, espere un momentico, tranquilo, que eso no hay problema, que yo le soluciono. Y ellos ni siquiera estudiaron en una universidad. Entonces, el ser se forma no tanto allá en el aula de clase. Por eso tenemos que los que están encargados de la educación hoy en día, los profes, los rectores, los gerentes de Coredi, son los que tienen que planear y diseñar estrategias para que le transmitamos a los niños que es más importante ser persona que ser un químico. Es eso. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, nos educamos entre todos y básicamente esa es la tarea. Muchas gracias por este ratico y por este espacio y por dejarse conocer, no desde la supervisión ni desde los números, sino desde el ser. Un aplauso para